Ya sabéis que ven, sígueme. Esto cuesta su tiempo entenderlo. Mucha gente desconcierta mucho. Ven, sígueme no es una técnica de catequesis, que se puede aprender a manipular una serie de cosas y ya todo funciona. No es un método. Si nos limitamos a mover siluetas y encender velas, provocamos movimiento y a lo mejor un incendio, pero poco más. Lo importante de Ven, sígueme es lo que es. Por eso en la formación nuestra como catequistas también es importante atender ese aspecto que es el principal. Por eso durante las sesiones largas de 5 días, las mañanas están dedicadas a nosotros. Todavía, si os fijáis, no hemos empezado a pensar en los niños. Vendrá y llegará todo el aspecto pedagógico, pero de momento las mañanas son para nosotros. Crecer, recargar baterías, profundizar, para que luego a la hora de transmitir haya algo que transmitir. Por eso las mañanas son con este ritmo. Y para profundizar en esa vida interior que todos necesitamos, este año nos ha parecido bien acudir a la Iglesia, a su enseñanza, a su magisterio. Entonces las 2 sesiones primeras de la mañana, desde hoy jueves y mañana viernes, serán sobre esta vida espiritual, esta vida interior, esta vida de oración, y lo haremos siguiendo el Catecismo de la Iglesia Católica. Hoy lleva por título Si conocieras el don de Dios. Vamos a descubrir la oración como un don de Dios. Y luego tendremos tiempo de silencio. Eso lo explico después, y así no quito más tiempo a la conferencia. Eso ya lo explico después. Pues nada, yo soy Egusquiñe, soy consagrada y pertenezco a la Fraternidad Seglar en el Corazón de Cristo. Están unas cuantas hermanas mías por ahí. Y quisiera, antes de empezar este primer ratito, pues que invitáramos a la Virgen, que es nuestra madre y maestra, pues en todo en la vida, para que especialmente en el ruega por nosotros, ella interceda ante el Señor, para que abra nuestro corazón aquello que nos quiere revelar esta mañana a cada uno de nosotros, porque el Señor, a fin de cuentas, nos habla a cada uno de nosotros, ¿no? A través de las palabras de los demás, a través de los gestos de los demás y a veces a través de los silencios también. Entonces rezamos juntos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, pues, como os ha dicho el título o el lema que va a dirigir este ratito, es quizá un texto y unas palabras del Señor que ojalá las escuchemos en el corazón pronunciadas para cada uno de nosotros, ¿no? Ojalá yo llegue a escuchar en mi corazón como el Señor me dice esta mañana y a lo largo de todo el día: si conocieras el don de Dios, si conocieras cómo te amo, si conocieras lo que estoy deseando entregarte. Y para eso solo nos pide abrir el corazón y abrir los oídos del corazón. En la parte que me han encomendado del catecismo, sabéis que el catecismo tiene 4 partes, las conocemos, que donde está pues encerrado todo el misterio de nuestra fe, que la profesamos en el credo, que la celebramos en los sacramentos y en la liturgia, y después, y todo ello pues para que la vida de los fieles, nuestra vida, se conforme con Cristo en el Espíritu Santo para gloria de Dios Padre. Y todo este misterio exige que creamos, ¿no? Y que celebremos nosotros. Nosotros no creemos algo del pasado, algo de pues, un Dios que creó y dejó al mundo, sino que nosotros creemos en este Dios que está vivo, que me ha traído a mí a la vida y que quiere una relación conmigo hoy, y que ha mandado a su Hijo, y su Hijo quiere relacionarse conmigo hoy, y me encuentro con Él hoy en la Eucaristía, y lo celebro en los sacramentos, y estoy llamada a testificar mi vida hoy aquí. Y todo eso con una relación viviente y personal con un Dios vivo y verdadero.
cuando yo escuchaba lo de que un Dios vivo y verdadero, decía, bueno, claro, no va a ser... Pero claro, un Dios vivo también creían antes de la revelación los primeros hombres, ¿no? Ellos ofrecían sacrificios por temor a alguien, ¿no? A alguien que no conocían y que, pues que estaba ahí, estaba vivo, porque si les podía hacer daño, que estaba vivo. Pero nosotros creemos en un Dios vivo y verdadero, un Dios que me ama y sobre todo un Dios que va por delante, que siempre viene en mi busca, ¿no? Si cada uno de nosotros estamos aquí, es porque Dios ha pensado en cada uno de nosotros. Y no me refiero solo hoy aquí, en este encuentro, sino en la vida. Cada uno de nosotros existe porque Dios ha pensado en él y lo ama. Y ha querido que exista. Yo es verdad que antes, en la vigilia pascual, cuando yo escuchaba todas las lecturas que había, decía, jo Señor, y que sea la versión corta. Y cogía la primera lectura y decía, pero ¿por qué tienen que repetir tanto? Dios creó el cielo y vio que era bueno, y Dios separó las aguas y vio que era bueno, y Dios que... Era como, pero ¿para qué repetir tanto? Claro, ahora comprendo, primero porque es Dios el que ha creado cada una de las cosas que existen, y todo lo que Dios crea es bueno, y todo lo que Dios crea es porque Él ha querido que crea, que exista. Y si yo existo es porque Dios quiere que yo exista y Dios no hace chapuzas. Por tanto, cada uno de nosotros estamos aquí queridos con una dignidad y con un valor incalculable. Cada uno, porque yo no soy la excepción que se le ha colado al Señor. Ay, es que este me salió mal. No. Dios me ha creado queriéndome. Y Dios no es el Padre que me ha creado y me ha dejado en la existencia. El otro día leía, o alguien me comentó, que el creador de alguna de las redes, o no sé por qué no estoy muy puesta ahí, que tiene unos 100 hijos, porque bueno, pues ha ido a un banco de semen y demás, y que él quiere dejar en el testamento para todos sus hijos bien repartido las ganancias. Y yo decía, vale, pues muy bien, muy considerado, pero ¿y durante toda su vida ese hijo no tiene un padre? Dios no me ha creado, me ha dejado en la asistencia y me dice, y al final nos vemos y paso cuenta de lo que me has dado, ¿no? Dios me ha creado y me acompaña y me sale cada día al encuentro. Bueno, pues esa relación con este Dios vivo y verdadero es la oración. Y a la oración estamos llamados todos. No es cuestión de únicamente las religiosas contemplativas, o no es cuestión de, bueno, pues aquellos que tienen una sensibilidad especial. No, es que a esa relación con este Dios vivo estoy llamado yo también, porque me ha creado a mí y ha deseado que yo exista y quiere que yo me deje amar por Él y que yo le responda a ese amor. Repito mucho a los niños que si Dios está vivo, Dios me habla, me escucha y me ama. Si Dios me habla, quiere que yo le escuche. Si Él me escucha, quiere que yo le hable. Y si me ama, pues está abierto a que yo le ame, se ha hecho vulnerable, ¿no? Y espera. Pero esa oración, ¿no? ¿Cómo la podemos definir? Pues estoy haciendo un poco la introducción. A mí me tocaría cómo Dios sale a nuestro paso, ¿no? Pero es que el catecismo, lo primero que hace es definirnos, ¿no? Y da como muchas definiciones. Y en ella, una de ellas es esa relación, ¿no? Viva con Dios. No solo es el momento en que yo le digo unas palabras, ¿no? Porque a veces también nos pensamos como que la oración es cuando yo me sale contarle muchas cosas. Es que especialmente es escuchar. Escuchar qué es lo que me quiere decir aquel que me ha creado y aquel que me quiere hacer feliz. Pero define la oración, utiliza un texto de Santa Teresa del Niño Jesús y dice, para mí la oración es un impulso del corazón, una sencilla mirada lanzada hacia el cielo, un grito de reconocimiento y de amor, tanto desde dentro de la prueba como de la alegría. Tendríamos también pues otra aportación de Santa Teresa, ahora que estamos en Ávila, que decía que no es otra cosa la oración mental, a mi parecer, sino tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama.
Tanto en un caso como en otro, sabemos que nos ama porque nos ha revelado que nos ama. Y reconocemos el amor que hemos sentido en alguna ocasión. Es verdad que a veces pensamos como que en nuestro trato con Dios el primer paso lo damos nosotros, y que lo damos porque alguien nos lo ha contado, nos lo ha revelado. Me impresionó mucho en el encuentro de delegados hace unos años en Barcelona. Nos trajeron el testimonio de catecúmenos, ¿no? De gente que se iba, adulta que se iba a bautizar, y me impresionó mucho el caso de un chico que él decía que, bueno, él era ateo, ¿no? En su entorno no había, decía, había gente cristiana, pero nunca la reconocí, hasta más tarde. Y decía, mi padre enfermó, le dieron 2 meses de vida, y a mí aquello me dejó en shock, porque yo necesitaba arreglar cosas con mi padre, ¿no? Y yo empecé a rezar. Y mi padre pues prolongó su vida 2 años, ¿no? Duró 2 años. Cuando falleció, quise dar gracias y no sabía a quién. Es más, yo no sabía a quién había rezado. Y pensé, tiene que haber alguien me ha escuchado. Y empezó a buscar, fue a una parroquia y a raíz de ahí empezó todo su proceso, ¿no? Para mí ese es el ejemplo más claro de que también en mi vida Dios me ha salido al encuentro con la existencia y cada día. Entonces, la oración sobre todo es un don en el que yo estoy llamado a acoger. Y es un don y es una alianza. Y es una alianza con un Dios que es trino. Un día me preguntaron, ¿cambiaría algo en tu vida si Dios, en vez de ser trino, fuera solo una persona? Y realmente me quedé por un momento como dudando, ¿no? Y claro, si fuera solo Dios Padre, si no existieran el Hijo y el Espíritu Santo, claro, tampoco podría ser Padre porque no hay un Hijo. Si fuera simplemente Dios y nosotros le hemos dado la espalda, nadie podría redimirme, yo no tendría una familia, yo no tendría... Pero yo vivo realmente sabiendo que mi Dios es Padre, que hay un Hijo que ha venido a rescatarme y hacerme hijo con Él, y hacerme hijo adoptivo de Dios Padre, que el Espíritu Santo es el que puede ir modelando mi corazón. Y por otro lado, la oración sobre todo es comunión. Bueno, pues Dios se va a ir revelando, se nos va a ir revelando a nosotros en la historia a través de la historia de la salvación. Otra de las cosas que resonaba mucho en el corazón al leer el catecismo, es verdad que cuando a mí me dijeron que expusiera esto, dije 1 hora o 3/4 de hora, pues sí, son 4 puntos, o sea, ¿cómo voy a...? Al empezar a leer en profundidad, con cada punto del catecismo, podríamos estar 1 semana. O sea, porque y os animo a que realmente leéis, pero lo leáis pues como nos invitaba San Ignacio de Loyola, ¿no? También contemporáneo de Santa Teresa, que decía que no el mucho saber harta y satisface, sino el saborear internamente de las cosas. Y a veces queremos saber y saber, pero no dejamos que pasen por el corazón, que no transformen nuestro corazón y nuestra vida. Bueno, pues Dios se va a ir revelando a través de la historia de la salvación, porque Dios no nos ha creado individuos, nos ha creado personas, ¿no? Algo que se nos está colando, incluso a los cristianos, es el yo, mis derechos, mi libertad, mi dignidad, es que me tengo que realizar. Y eso es una mentalidad pagana, esa es una mentalidad que viene de la concepción del individuo. ¿Cuántas veces habré explicado yo que hemos sido creados para ser libres y que realmente tu libertad acaba donde empieza la de, yo decía tu hermano, ¿no? Como soy cristiana, pues tu hermano. Otros dicen donde empieza el de al lado. Claro, eso lo que tiene detrás es que tú eres un enemigo para mí. Porque si mi libertad acaba donde empieza la tuya, tú estás recortando mi libertad. Es que en la familia, mi esposo, mi esposa, o mi padre, mi madre, o mis hermanos, me cortan la libertad, no dejan que me desarrolle plenamente. Sin embargo, yo no he sido creado individuo, yo he sido creado persona. Dios me ha creado persona. Y necesito del otro para crecer y para desarrollarme. Yo necesito de mi hermano.
Primero, y de mis padres, primero para aprender, para crecer, pero necesito de mis hermanos, porque incluso aquellos que me pongan dificultades me van a ayudar a superar y a madurar y a crecer. Si no hay dificultades, uno no crece. Necesitamos de los demás, pero incluso el que vive solo necesita de los demás. Claro que necesita de la visita, pero necesita de la oración y el soporte de los demás. Dios nos ha creado hermanos. Y Dios se nos va a ir revelando en esa relación porque nosotros decimos, venga, voy a rezar, me voy a poner ante el Señor. Claro, es que nosotros vivimos al final de los tiempos, en la plenitud. Ya ha venido Jesucristo, ya nos ha contado, ya nos ha hablado del Padre. Ya tenemos una historia como hecha, ¿no? Es más, yo muchas veces me pregunto si ojalá tuviera la confianza en proporción a las confianzas que me tomo con el Señor. Porque claro, como he crecido en un ambiente cristiano, como Dios es algo tan connatural para mí, pero en la historia de la humanidad no ha sido así, ¿no? Dios empieza a revelarse en el Antiguo Testamento y el Catecismo lo encuadra y dice, el Antiguo Testamento está encuadrado entre dos grandes preguntas, ¿no? La de un Dios que pregunta, ¿dónde estás? ¿Qué has hecho? Y la respuesta del Hijo verdadero que se encarna y dice, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Y en todo ese recorrido, Dios, con paciencia, nos va enseñando cómo acercarnos a Él. Porque por el pecado habíamos perdido nuestra semejanza. Estamos creados a imagen y semejanza, pero habíamos perdido nuestra semejanza. Y la primera relación que Dios nos, o el primer diálogo que Dios pues tiene con nosotros, aparte del habernos creado, ¿no? Haber creado al primer hombre y a la primera mujer, a su imagen y semejanza, después del pecado va a ser la propia creación. ¿De qué hablan dos personas que se quieren, dos personas que viven juntas? De aquello que tienen en la vida delante suyo, ¿no? ¿Cuál es la relación de Dios con Caín y Abel? Pues la propia creación, la ofrenda, ¿no? El ofrecer los bienes. Y es curioso que la ofrenda de Abel es agradable a Dios y la de Caín parece ser que no. ¿Por qué? Si ambos ofrecen. Pues porque Abel sabe que aquello que tiene no le pertenece y que entrega lo que es suyo. En Caín el mal ya ha ido tomando posesión de su corazón, ¿no? Posee, atrapa todo lo suyo, de hecho le cuesta entregar, ¿no? ¿Cuántas veces nos apoderamos de los dones dados por el Señor y nos quejamos, ¿no? Cuando vemos que no aparecen, pero si no eran tuyos? Dios te dio en ese momento porque los necesitabas para ser feliz. Porque todo el plan que Dios tiene con cada uno de nosotros es para que consigamos la plenitud de la felicidad, que es vivir realmente como hijos suyos, que es para lo que fuimos creados. No hay nada en mi vida que Dios lo haga arbitrariamente o para fastidiarme, ¿no? ¿Cuántas veces cuando hablamos de la vida en Cristo, lo primero que nos resuena son los mandamientos, ¿no? Y los mandamientos no son señales de tráfico que Dios ha puesto arbitrariamente, ¿no? Mira, si los cumples, serás feliz porque te quiero. Si no los cumples, como no me quieres, pues vas a ser infeliz. Es como si Dios hubiera decidido, mirad, semáforo en rojo, paráis. Semáforo en verde, pasáis. Bien, pero si todos decidimos que en verde paramos y en rojo pasamos, no hay un mal, en principio, más que la desobediencia, pero no hay, que es un gran mal. Pero en cuanto al hecho, no pasa nada. Si subiendo los lagos de Covadonga o cualquier puerto, Dios me pone la señal de curva a la derecha, pero todos decidimos curva a la izquierda, nos la pegamos. Todos. Es que todos, sí, pues todos hemos decidido, todos vamos. El mandamiento no es más que la señal que Dios me pone por aquí, que por aquí es por donde vas a ser feliz. Si te lo saltas, es que te la vas a pecar. El pecado no es algo que se ha inventado no. El pecado es salirme del camino, que me destruye a mí, destruye a los demás. Entonces, como decía, lo primero que Dios nos ofrece, lo primero la primera relación que el hombre tiene con Dios, pues va a ser la propia creación, la ofrenda del trabajo, de las primicias, de los dones recibidos. El no apoderarse y hacer suyo, ¿no? O la propia vida, ¿no? Adán,
cuando pierde a Abel, da gracias a Dios por su hijo Set. La propia vida, que es un don y es un regalo que Dios nos ha dado. Tenemos también la ofrenda de Noé, ¿no?, que hace un altar para agradecer la alianza con Dios. Y Dios va a bendecir a toda la creación por esa ofrenda, porque Dios no nos quiere aislados, Dios nos quiere a cada uno. Quizá en nuestra imagen de, claro, si tengo 8 hermanos, es que mi padre y mi madre no pueden estar con los 8 a la vez, ¿no? Entonces, esa imagen la plasmamos a Dios, y es que es al revés. Tenemos que mirar a Dios para ver cuál es la verdadera paternidad, es la imagen de la verdadera paternidad. Y Dios me quiere a mí, pero me quiere a mí en familia, y me ha creado a mí en familia, la familia de la humanidad y ahora la familia de la Iglesia. Bueno, pero la verdadera, si es la verdadera oración, o pues el primer ejemplo de primera relación real empieza con Abraham, ¿no? Dios llama a Abraham y le dice que salga de su tierra. Y en este diálogo, Abraham no dice la Biblia que le dijera nada, sino que abraza la voluntad de Dios y sale, obedece, ¿no? Se fía de Dios. ¿Cuántas veces en nuestra vida quizá nos falta esa confianza, ¿no?, ese desconfiar de Dios? En el fondo desconfiamos de nosotros, porque nos ponemos a nosotros delante, y como vemos que nosotros somos limitados, pues se nos cae la esperanza, ¿no? Pero Dios no quiere nada que no sea un bien para mí. Abraham se fía y sale, obedece. También se nos ha metido, pues no sé cómo, pero se nos ha metido la idea de que la obediencia va contra nuestra libertad. Es que el que obedece se somete. El que obedece a su conciencia, sabiendo que la conciencia es el lugar donde me encuentro con Dios y Dios me habla de la verdad de mi vida, es el ser más libre. La Virgen María fue la persona más libre y su primera afirmación fue: he aquí la esclava del Señor. A veces confundimos y en vez de ser esclavos de nuestra conciencia y dueños de nuestra libertad, somos esclavos de nuestra, en vez de ser dueños de nuestra conciencia y esclavos de nuestra voluntad, somos dueños de nuestra voluntad y esclavos de... Estoy diciendo mal. Tenemos que ser esclavos de la conciencia porque es donde Dios nos habla y tenemos que controlar nuestra voluntad. Tenemos que ser dueños de la voluntad. Y sin embargo, muchas veces somos esclavos de la voluntad, qué me apetece, qué hago, qué tira de mí, y dueños de la conciencia. Yo decido lo que está bien y mal. Y luego pagamos las consecuencias, lógicamente. Bueno, pues la oración verdadera, ¿no?, siempre comienza en Dios, ¿no? Hemos dicho que Dios llama a Abraham, Dios se le presenta a Abraham, Dios se nos presenta a nosotros, ¿no? Y la siguiente, Dios le ha prometido, ¿no?, que salga de su tierra. Fijaos que a mí algo que me sorprendió es que le dice: a la tierra que te mostraré. No le dice: ve, ¿no?, y allí te espero. No, te mostraré. En el camino, tú sal. En el camino, que lo vamos a ir haciendo juntos, te iré llevando hasta el destino. Y la primera palabra que aparece de Abraham es cuando Dios le promete una gran descendencia y le dice: pero ¿cómo, Señor? Si no tengo hijos, si no tengo... Tener confianza en Dios no implica no preguntarle a Dios. El obedecer a Dios no implica decirle: Señor, pero ¿cómo? Nosotros muchas veces nos quedamos en los ¿por qué me ha pasado esto?, ¿no? Y quizá la pregunta es: ¿para qué me has mandado, Señor, esto? ¿Has permitido esto?, ¿no? ¿Qué es lo que quieres con esto? Bueno, pues Dios va a ir actuando en la vida de Abraham con hechos, ¿no?, igual que actúa en la nuestra. Lo que pasa es que como no nos paramos, como no tenemos en toda la Biblia, los momentos de silencio son importantísimos, ¿no? Tanto en la vida de Abraham como de Moisés, son momentos que están en la soledad. Abraham va a estar esperando, está en la puerta de su tienda, ¿no?,
y es cuando Dios se le manifiesta, ¿no? La teofanía de Mamre, cuando aparecen los tres personajes y reconocen ellos a Dios, ¿no? Y sale y se postra ante ellos, porque ante Dios lo que nos debe de salir es postrarnos, porque Él es Dios. Nos arrodillamos ante cualquier cosa, somos esclavos de cualquier cosa, y ante aquel que nos da la vida y quiere nuestro bien, ¿no? Muchas veces, pues tomamos las confianzas o simplemente ignoramos, ¿no? Abraham lo que hace es se postra ante él. Y lo segundo, le invita a su casa. Le invita a que pase, ¿no? Le hospeda, le prepara los mejores manjares para él. Para él es un honor que Dios se acerque, ¿no? Muchas veces me pregunto yo, ¿para mí es un honor? O sea, saberme hija de Dios. A mí me impresiona cuando los niños de 3 años, cuando después de haber visto todas las maravillas de la creación, decimos, y todo esto ha hecho nuestro Padre, ¿no? ¿Y desde cuándo somos nuestro Padre? Y vamos a la pila bautismal, desde que nos hemos bautizado, ¿no? Y aprendemos, la oración de Dios es mi Padre, qué feliz soy, ¿no? Soy hijo suyo, soy hijo de Dios. Es que los niños de 3 años salen cantando, o sea, desde la iglesia hasta la sala, y pasan por el centro de orientación familiar, que es otra sala pequeñita donde la gente va con sus mochilas, ¿no? Es que siempre les arrancan una sonrisa, porque está la alegría que ellos sienten. Digo, yo siento esa alegría de saberme hija de Dios. ¿Qué más puedo ser? Templo del Espíritu Santo y esposa de su Hijo, que también. Pero tenemos ese gozo que sintió Abraham de llevarlo a su tienda. Y quien siente ese gozo y quien se siente ante Dios y quien se siente humilde y pequeño, porque en el fondo sentirnos humildes y pequeños es reconocer nuestra verdad, ¿no? Y de hecho Dios no ha hecho a nadie perfecto, porque sería su perdición, porque nos necesitamos unos a otros, porque todos tenemos nuestros límites y por eso necesitamos al de al lado. Porque si fuéramos perfectos no necesitaríamos al otro, ni entenderíamos los defectos del otro. Dios va cambiando el corazón de Abraham, y cuando los 3 personajes, la manifestación de Dios, le presenta lo que van a hacer con Sodoma, ¿no? Donde el pecado está destruyendo la ciudad, le brota el corazón intercesor. La intercesión en nosotros es consecuencia de que Dios va apoderándose de nuestro corazón, porque ya nos sentimos hermanos de los demás, y lo de los demás también es nuestro, y el dolor del Señor también es mi dolor. Y es ahí donde Abraham le dice, bueno, Señor, pero ¿y si encuentro 50 justos? ¿Destruirás la ciudad? Dice, no. Bueno, ¿y si hay 5 menos? Pues no. ¿Y si hay 40? O sea, el corazón de Abraham va deseando, ¿no? De que es uno de los grandes intercesores, los primeros intercesores, aunque el verdadero intercesor será Jesucristo. Es el verdadero intercesor nuestro ante el Padre, y por él podemos nosotros también interceder. Bueno, siguiendo para adelante. Bueno, como os decía, yo voy a intentar seguir un poco el esquema del catecismo, pero es imposible que acabe mi parte. Entonces, yo os invito para que luego pues, lo vayáis saboreando, ¿no? Pero al siguiente entre otras, aquí cuando se le aparece, cuando Abraham invita, ¿no? A que pase, a que puedan comer en su tienda, los 3 hombres aceptan, la teofanía acepta ir a esa tienda. Dios siempre se presenta ante nosotros como mendigo. Alguien decía que es un caballero que toca la puerta y que si tú no la abres por dentro no entra. Es que es más, es un mendigo que te suplica. A la samaritana le dice, si conocieras el don de Dios, ¿me puedes dar agua? Aunque vengo yo a dártela. En la cruz, ¿qué dice Jesucristo? Tengo sed, pero tengo sed de que tú te dejes saciar de mí. Dios se nos presenta siempre como mendigo. Y Dios le va a pedir, pues le ha concedido la promesa, le concede un hijo, y ese hijo de la promesa se lo va a pedir.
porque Dios en nuestra vida quiere purificarnos, porque nos puede pasar lo de Caín, que cuando cogemos el don nos lo quedemos. ¿Cuántas veces, pues yo me pregunto, ¿no? ¿Yo a quién amo? ¿Al Dios que me da los dones o a los dones de Dios? ¿Con quién me quedo? ¿Con los dones que me da o a Él que me da los dones? Entonces, Dios va a purificar como purifica a cada uno de nosotros. Nos purifica a cada uno. Pero para que lleguemos a la verdad de nuestra vida y para que vivamos en plenitud nuestra vida. Hay un ejemplo un caso, ¿no? Seguramente lo escucharéis, fue hace bastantes años, un empresario mexicano fue secuestrado. Bosco estuvo 9 meses secuestrado y a los primeros días le intentaron sacar información sobre su familia. Él no sabía si darla o no, decía, si no le doy puede que se enteren igual y encima hagan mal, si le doy me siento, y al final dio la información de los horarios y demás, y eso lo hundió. Y eso hizo pues que dejara de comer, lo poco que le daban, le tenían en una situación infrahumana, ¿no? Tenían desnudo en un cuachitrín pequeño, nadie le hablaba, todo le daban por escrito, y tenían puesto una cinta de esas de cassette de mi época, no de la vuestra, de esas que daban vueltas. De ahí, al principio ni calculaba, simplemente lo escuchaba para que no escuchara ningún ruido. Entonces fue dejándose y vieron que se les iba, o sea, que se iba a morir. Claro, si se moría no había recompensa. Entonces, con motivo de las fiestas patrias, pues le conceden un deseo de pídenos lo que quieras, ¿no? Y él que estaba, de repente piensa y dice, quiero un whisky frío en un vaso de cristal. Se quedan como extrañados, pero dice, es que lo primero que me brotó es como que de repente, como que eso me iba a refrescar, me recordaba dónde tomaba, pero en un vaso de cristal, no de plástico. Bueno, pues se lo conceden. Dice que cuando él coge ese vaso, ¿no? Se lo acerca, frío, recuerda todos aquellos momentos y de repente siente en el corazón, entrégamelo. Y dice, mira, Señor, él era cristiano, ¿eh? O sea, de hecho, a él le secuestraron a la salida de misa. Yo te ofrezco el no estar con mi familia. Dice, no, eso me lo ofreces, lo asumes, me lo entregas, pero es que no tienes más remedio. Dice, bueno, tienes remedio ofrecérmelo, ¿no? Pero es que eso te viene dado. Venga, te ofrezco el estar aquí encerrado, pero es que tampoco te puedes marchar de aquí. Entonces dice, bueno, pues claro, es lo único que tengo, lo único sobre lo que soy dueño. Entonces, en un momento esto decide, se lo entrego. Y dando la espalda para que no vean, para que no se piense encima de los secuestradores que estaba riendo de ellos, lo echa por la taza. Dice, se quedó tan agotado que se durmió. Pero al despertarse, tuvo la certeza de nadie me quita mi libertad. Yo soy dueño, Dios es dueño de mi vida y quiere un bien para mí. Nadie me quita la libertad. Y en ese momento es como que vuelve a recuperar su dignidad y se pone un horario, empieza a escuchar las cintas, hace un calendario, hace su hora de deporte, 3 horas, los 3 misterios del rosario, recuerda la misa. Es como que de repente dice, esa entrega de lo poco que tenía, mi tesoro, me abrió el corazón y me dio la libertad. Dios nos purifica en nuestro camino, pero nos purifica para nuestro bien. No porque Él necesite que le demos nada, porque todo lo que tenemos es suyo, sino por nuestro bien. Bueno, pues avanzamos un poco más rápidamente, porque todavía estamos en Moisés, me salto a Jacob. Nos encontramos con Moisés, que igualmente está en la montaña, está solo, el silencio. Qué importante es el silencio en nuestra vida. Es muy difícil que nos encontremos con el Señor, que podamos saborear todo lo que el Señor nos da con nuestra prisa, con nuestro silencio. Decía la Madre Teresa de Calcuta que fruto del silencio es la oración. Fruto de la oración es que crece nuestra fe. Fruto de la fe es que crece nuestra caridad. De la caridad brota el servicio y en el servicio viene la verdadera paz. Y muchas veces queremos la paz, pero estamos inmersos en nuestro activismo, en nuestro dominar nuestra vida, en controlar
Vemos que en la historia de la salvación Dios ha ido apareciéndose, incluso el mismo Jesús buscará esos momentos de intimidad con Dios, porque el fruto de todo lo que va a hacer es como la imagen de aquello que ha sido condimentado, creado en el interior. La actividad tiene que ser fruto de esa vida de intimidad con Dios. Bueno, pues Moisés, Dios le sale ante con la zarza ardiendo, ¿no? Algo perenne, algo que no se acaba, algo en medio de un mundo caduco. Dios es el único que permanece y que permanece siempre llamándome. No permanece ahí lejos, no, permanece siempre llamándome a mí. Y que hace una historia conmigo. Y lo primero que le dice Dios es: descálzate. Porque para que yo pueda relacionarme bien con Dios, lo mismo que decíamos con Abraham, es necesario que yo me ponga ante mi verdad. ¿Quién soy? Soy su hijo, soy su criatura. Él es Dios. Y este descálzate no es que le quiera alejar, porque de hecho le va a recordar que yo soy el Dios de Abraham, que yo soy el Dios de Isaac, de esta historia, de esta familia que estoy formando con cada uno de vosotros. Y lo siguiente que le va a hacer es pedir, ¿no? Le va a pedir: quiero que intercedas por mi pueblo, ¿no? Que grita de dolor, porque a Dios le llega el dolor. O sea, Dios no es impasible ante la guerra en Gaza, en Ucrania, no es impasible. Y de hecho busca manos y busca quien pues pueda colaborar, ¿no? En ese conseguir la paz verdadera que brota del corazón. Y Moisés, que se ha descalzado y que se ha encontrado ante Dios, pero le va a presentar también su queja o su limitación de cómo yo voy a ir a hablar si soy tartamudo, si no puedo. Pero Dios siempre da más de lo que pide, siempre. Si Dios me pide algo, me va a dar mucha más gracia de la que necesito. Decíamos el sembrador, si es que Él nadie le gana en generosidad. Y no importa que se pierda, no, porque quiere que me llegue. Y no está esperando a que dé fruto, Él me lo da, ¿no? Ni se queda impasible cuando, es que he metido la pata, es que... Una de las preguntas que más les hago a los niños es: cuando te portas bien, Dios te quiere, hay un sí unánime, y cuando te portas mal, y ahí hay titubeo. Y tengo una niña que a final de curso, del año pasado, este año ya, conseguí que dijera, bueno, un poquito menos. Le digo, no, Dios te quiere siempre. Ya, pero es que le ponemos a Dios nuestra medida. Dios me quiere siempre. Dios sufre conmigo cuando peco. Pero lo vamos a ver con el rey David. Es que cuando yo leo al rey David, cómo lo define, que es por excelencia el rey según el corazón, el pastor que ruega por su pueblo, digo, Señor, te has olvidado que es el rey que tiene que estar en primera línea en la guerra, que se queda en casa echando la siesta, que cuando se levanta ve a la mujer de Urías, se acuesta y se enamora de ella, está embarazada y quiere que el otro se haga responsable, y como no lo consigue le mata. Y es un pastor que ruega por su pueblo, es el según el corazón de Dios. Digo, claro, porque yo mido el mundo con mis ojos, con mi medida, y he de aprender a mirar el mundo con los ojos de Dios. O sea, Dios ve en David aquel que es pecador, aquel que es pobre como yo, aquel que va a caer, si es que el Señor ya sabe que va a caer. Si a Pedro le dice, es que esta noche me vas a negar, y no para decirle, anda, calla, que me vas a negar, no, para que sepas que necesitas de mi fuerza. Pero es que David se arrepiente de verdad cuando se da cuenta de lo que ha hecho. Si nuestro mayor mal no es el pecado, nuestro mayor mal es desconfiar que este Dios me quiere renovar, perdonar, que quiere empezar conmigo, que después del pecado, o sea, Dios no solo nos quitó el pecado original, es que nos ha hecho hijos suyos, siempre va a más con nosotros. Bueno, pues con Moisés, pues eso, le da más de lo que necesita, ¿no? Y le introduce en su intimidad.
porque Dios lo que busca es que entremos en su intimidad. O sea, Dios nos ama con un amor celoso, pero no con un amor de celos, no, sino con un amor personal, con un amor que quiere darnos todo lo que tiene y que nos dejemos coger por Él por todo lo que tiene. Bueno, pues sigue la historia de la salvación, sigue con los profetas, sigue con los salmos, ¿no? Dice que en la historia de la salvación, cuando se construye el templo, pues empiezan las oraciones, los ritos, y pues como somos los hombres, pues en vez de llevarnos los ritos a Dios, pues se quedaron muchos en el ritualismo, ¿no? en las formas, y Dios tiene que purificar, porque Dios quiere entrar en relación con cada uno de ellos, ¿no? Por eso manda a los profetas, ¿no? Y nos encontramos también con los salmos, ¿no? Que es esa oración inspirada por Dios a las personas, ¿no? En su vida, que ahora nosotros recitamos y que muchas veces brotan de nuestro corazón en situaciones concretas, ¿no? Quien ha orado los salmos muchas veces, en un momento de angustia, le brota esa misma oración que Dios la inspiró, ¿no? La súplica de que Dios me ayude, o la acción de gracias, ¿no? Pero es Dios el que primero nos ha inspirado. Bueno, pues pasamos a la plenitud de los tiempos, una pincelada así por encima, porque lo más importante va a venir después, que es el saborear con Dios y entrar en esa intimidad con Dios. Pero la plenitud de los tiempos, es curioso cómo empieza el catecismo. En el punto 2598 dice: el drama de la oración se nos revela plenamente en el Verbo que se ha hecho carne y que habita en nosotros. En una primera lectura digo, bueno, la oración, claro, se nos revela en Jesús. No, pero es que ha empezado diciendo el drama de la oración. Dices, drama. A mí el drama me suena como algo trágico, como algo... Y es que es algo trágico en sí. Porque en la relación con Dios hay un Dios que está deseando que el hombre no viva en soledad, que el hombre no se autodestruya, que tiene sed de ese hombre para saciarle, y está el hombre encerrado en su soledad, que no quiere abrir los ojos, que no quiere abrir el corazón, que no quiere dejar que le sane, que le llene de su amor, que le cure. La historia de la humanidad realmente es un drama, pero es un drama con esperanza, porque ha venido el Hijo y porque nos ha traído la verdadera esperanza. Sabemos de quién nos hemos fiado. ¿Y cómo nos enseña Jesús a rezar, ¿no? Porque es el que realmente nos enseña la plenitud de la oración. Yo puedo decirle a Dios Padre y puedo sentirme hija porque Jesús nos lo ha dicho. A ningún ser humano se le hubiera ocurrido decir, es que Dios es mi Padre, si Él nos hubiera revelado. Por eso la plenitud de la oración nos la va a mostrar Él, nuestra condición de hijo. Pero antes Jesús va a aprender a rezar, porque Jesús es hombre. Y Jesús va creciendo en estatura, sabiduría y gracia. ¿Y de quién va a aprender? Pues especialmente de su madre. También de José. Me imagino que las bendiciones en las comidas, y en la sinagoga también miraría a José. Pero especialmente de su madre. Y la oración de su madre... lo primero que me brota, cómo sería la oración de su madre, lo primero que me viene a la mente es el Magnificat, que es el reconocer los dones de Dios en mi vida, ¿no? María reconoce los dones de Dios en su vida. Lo segundo sería pues la intercesión, la alegría, ¿no? de María, pero sobre todo el cómo guardaba las cosas en su corazón. María es la que todo aquello que no entiende, todo aquello que lo sobrepasa, lo guarda y lo rumia en su corazón, ¿no? Le da vueltas. Yo pienso cuántas veces en mi vida lo que rumio es lo que me produce dolor, lo que me ha... la herida esa que me han dejado, o eso que me ha decepcionado, y dándole vueltas, ¿no? Y vueltas. Dices, no, si lo que estás llamando a rumiar es la palabra de Dios, la semilla que es la que va a germinar, la que va a transformar tu corazón, la que va a sanar. María nos enseña
y enseñó Jesús, ¿no? Ese guardar todas las cosas en el corazón, el rumiarlas. Pero Jesús también aprendió de la oración de su pueblo. Él iba a la sinagoga, ¿no? Yo me lo imaginaba en la sinagoga y decía, hombre, en la sinagoga también habría de todo, ¿no? Habría quienes rezaban a Dios Padre pues con fervor, habría los despistados, habría el que leía mejor o peor, habría el que... Pero ahí aprendió el Señor, ¿no? ¿Cuántas veces nos quedamos en nuestras propias comunidades con este que ha hecho, este? No, es que todos estamos mirando a Dios. Dios nos ha hecho familia. Bueno, pues Jesús, los apóstoles, cuando le empieza su vida pública, le van a pedir que les enseñen a rezar. Y dices, ¿por qué de repente los apóstoles le van a pedir, ¿no? que les enseñe a rezar? Porque le han visto rezar, porque le han visto en intimidad con Dios, porque han debido experimentar el gozo que está pasando ahí, ¿no? Entonces le dicen, enséñanos a rezar, ¿no? ¿Cómo aprendemos nosotros a rezar? Contemplando, ¿no? Contemplando a Jesús como lo hacía, ¿no? Escuchando, ¿no? Yo recuerdo que mi párroco cuando era pequeña nos decía, padre, es que no le oímos a Dios. Dice, claro, marcáis el teléfono, bueno, no, ahora marcamos así, marcáis el teléfono, le decís todo lo que queréis y colgáis. ¿Cómo vais a escuchar? Pues lo primero que tenemos que hacer es escuchar, ¿no? Escuchando y viendo también cómo Él acoge lo que nosotros le decimos. Es contemplarle, escucharle y ver cómo acoge todo eso que yo le presento, porque le importa. Jesús va a orar en los momentos más importantes, siempre, ¿no? Al final del día se ve cómo se va al silencio, ¿no? Cómo se aparta de toda la actividad, de todo el... y es ahí donde también se va a poner ante el Padre, ante las cosas importantes que va a hacer, ¿no? Ante la elección de los apóstoles, pero incluso va a rezar por los apóstoles y por la misión que les va a encomendar a ellos, ¿no? Dice a Pedro, le dice, he orado, ¿no? Para que te permanezcas fiel. O sea, permitido, ¿no? Que caigas, permitido, para que veas tu fragilidad, pero he orado, ¿no? para que seas firme y fiel llevando a tus hermanos. Y la oración de Jesús es, ante todo, ¿no? Una entrega humilde y confiada a Dios, ¿no? Y pone el catecismo que es una entrega de su voluntad humana a la voluntad amorosa del Padre, una entrega gozosa. ¿Por qué? No es porque no sea dura, porque pensad en Gesemaní, pero Jesús en las batallas, y aunque le cueste, permanece fiel. Nosotros en las batallas, ¿no? O yo en las batallas, no lo generalizo, ¿cuántas veces ya, pues como he hecho el esto, ¿no? Y me quedo rumiando mi dolor, en vez de abrirme al Señor, no puedo, pero dame la mano, ¿no? Es lo que Jesús hace. Pero es una entrega gozosa, porque Él tiene una constancia constante de que Dios le ama, de que Dios quiere otra vez instaurar su reino, ese mundo de amor y felicidad que había creado, porque Dios nos había creado para ser felices. Y Dios sigue teniendo en su plan ese plan de felicidad, que viene unido a tener su vida y su amor. Cuando en un corazón es la plenitud de la vida de Dios, ¿no? porque el pecado no le ha robado ni un ápice, está lleno del amor de Dios, es el corazón más feliz. Pero eso se nos va a dar en plenitud en el cielo. Yo muchas veces les digo en prematrimoniales a las parejas, digo, si no descubrís cuánto os ama Dios y que la plenitud de su amor en vuestro corazón se va a dar en el cielo, puede que estéis exigiéndole al otro algo que no os puede dar. Y terminéis diciendo, es que no me hace feliz, es que no me... Claro, porque Él no puede llenar esa parte de vuestro corazón que solo Dios lo va a llenar, y en plenitud en el cielo. Porque su vida en plenitud en mí y su amor en plenitud en mí estará en el cielo. Y estará gracias a que Cristo ha venido a la tierra, a que con Él, y por Él y en Él, me puedo entregar al Padre, porque por Él puedo ser hija de Dios.
Bueno, como solo me quedan 5 minutos, y aquí lo importante es lo que vais a hacer después, bueno, pues Jesús nos va a enseñar, ¿no? Y de hecho nos va a mostrar qué es lo que nos aleja, porque la oración y la relación con Dios va con toda la vida, no es lo que yo pienso, lo que yo le digo, no, es mi vida entregada, mi vida de obediencia, mi vida que me levanto, mi vida que caigo, es ahí donde yo tengo una verdadera relación con Dios. Y hemos dicho que parte de la verdad de mi vida. Si yo maquillo mi vida ante Dios, Él no puede cambiarla. Si yo no acepto mi limitación, Él no puede hacer nada con ello, porque no le dejo posibilidad. Si queremos ver la oración de Jesús, especialmente Lucas, ¿no? nos la va presentando, ¿no? Lucas presenta como 3 parábolas, que es la del amigo inoportuno. Bueno, el amigo ese que está llamándole toda la noche, que quiere el pan. Y es una invitación, ¿no?, a la oración insistente, ¿no? Hay alguien que me suele decir siempre, creo que le pido demasiado al Señor. Digo, si Él nos pidió, Él nos dijo que insistentemente pidiéramos, ¿no? Llamad y se os abrirá, y Él os va a dar. Pero dice, el Padre del cielo le dará todo lo que necesite, lo que va a ser bueno para tu vida. Porque el niño de 3 años que pide una navaja para cortar la plastilina, dice, es que la quiero, es que mi padre no me quiere porque no me la da, es que si te la da te cortas. Dios siempre escucha tu oración y siempre responde a tu oración, pero estate atento cómo te la ha dado, porque te va a dar más de lo que has pedido, pero quizá no en el envoltorio que tú has pedido. También nos presenta a la vida inoportuna, mucha importuna, pero bueno, sabéis quién es la viuda, ¿verdad? La que va al juez y le dice, aquí lo chuto corriendo, y nos dice cómo hay que pedir con paciencia, ¿no? Y no cansarse, ¿no? Y estar atento, ¿no?, a eso que el Señor me va dado, y sobre todo con humildad, ¿no?, que es el pasaje del fariseo y el publicano. Bueno, pues en este recorrido, el final que nos presenta el catecismo es el tiempo de la Iglesia, ¿no?, el tiempo que vivimos. Yo no sé si somos conscientes de la suerte que tenemos haber nacido en este tiempo que nos quejamos tanto de que nuestra sociedad es pagana, de que es que tenemos ataques, pero es que vivimos en la plenitud de los tiempos. Es que ya se nos ha abierto el cielo, es que tenemos la posibilidad de ser hijo de Dios, es que Cristo ha venido, es que nos ha mandado el Espíritu Santo. Es que lo tenemos todo. Y lo peor que nos puede pasar es no ser conscientes de ello. Y es más, lo tenemos todo y lo sabemos. Porque nuestros hermanos que están fuera no saben que su vida tiene esperanza, no saben que hay un Dios que le ama, no hay un Dios que le puede levantar, que hay un Dios que puede curarle. Nosotros somos los escogidos. En el tiempo de la Iglesia empieza el relato de los Hechos de los Apóstoles, que estaban en oración, estaban juntos y en oración. Y yo me había acostumbrado a escucharlo, pero había pasado por alto de que ya no eran 12, eran 11. Judas ya no estaba. Judas, el que había sido llamado con ellos, Judas, el que también había lavado los pies, el que había escuchado. Y eso, de cierta manera, a ellos pues les tenía que remover, porque experiencia de haber caído la tenían todos y de haber sido infieles. Pedro porque le negó, Tomás porque no creyó, el otro porque se había ido con... ¿no? Todos habían tenido experiencia, pero habían como recibido la misericordia de Dios, pero les faltaba uno, ¿no? Y tenían conciencia de ese fuimos 12, ¿no? Conciencia de... Y van a rezar, no se ponen a dar vueltas, qué mal, que es que ese se quedó, es que fíjate lo que... Y quizá tendríamos que haberle, o podríamos haber... ¿Qué hacen? Rezar. Y es en la oración en comunidad donde escuchan que tienen que elegir al 12 y donde escuchan a quién tienen que elegir, ¿no? Ahí el Señor nos muestra cómo nuestros problemas en nuestras comunidades quizá no se resuelven tanto dándole vueltas o haciendo reflexiones sobre lo mal que va o lo que podría ser en la teoría, sino quizá invocando al Espíritu Santo para que nos dé luz y nos dé luz rezando en comunión.
porque nuestra oración no es individual ni cuando rezamos solos, ¿no? Yo a veces me encuentro en la capilla diciendo, Señor, vengo a la oración y que se quede el mundo fuera, y de repente me brota el himno de, y cuando vengo a la oración no vengo solo, Señor, ni huyendo de mis hermanos, ¿no? Es constante, me brota y dices, y es verdad, porque Jesús nos ha enseñado el Padre Nuestro, no Padre mío, Padre Nuestro. A mí me ama con un amor especial, pero es Padre Nuestro, porque me ha creado en familia.